Sucedía ese amanecer húmedo. El salitre venía con el aire y se quedaba enredado en los cabellos, en la piel cada vez que se escurría la sábana. También estaba en la silla, al lado de la cama, con la lámpara, unos libros y un paquete comenzado de cigarrillos. Era uno de los amaneceres más húmedos del mundo. Y el salitre lo sentíamos en el piso de baldosas contra los pies descalzos cuando nos levantamos en la oscuridad para buscar el baño del patio. Primero me levanté yo y susurraste que ¿a dónde iba? Después tú y sucedió lo mismo para darnos cuenta de que estábamos despiertos sin podernos dormir. Parecía la misma sensación de las veces que veníamos del mar y sin sacarnos el agua salada y la arena nos acostábamos desde la tarde. Toda la noche sentimos los camiones y los perros, los grupos de soldados dando alto y haciendo requisas, los detectives escondidos en la oscuridad, silbando para avisar algo, con carreritas de un lado a otro. Ese amanecer húmedo lo encontraron. Debían ser las 6 de la mañana cuando encendiste la radio, aceptando que ya no volveríamos a dormirnos y veíamos la luz por entre las rendijas de la pared de madera. Yo, de espaldas a ti, acostado sobre el lado del corazón, mantenía los ojos cerrados sin querer abrirlos, sin darme vuelta para abrazarte y saberte allí, preservada. Hacía memoria de los días en que jugando a elegir habíamos venido a vivir en este barrio y cómo escogiste el sitio, una accesoria, como dicen aquí, casa de muchos cuartos, pintada de rosado en la pared del frente y con una escalera de piedra para llegar de la calle a la puerta de entrada. En esa altura, un aviso con pintura azul, Araceli, primera reina del universo, que aún, descolorido, permanece. Lo demás era previsible. El cuarto que da al patio, 50 pesos de mensualidad, nada de ruido, jovencitos. Era ese amanecer húmedo. Sin querer abrir los ojos, hacía cuentas del tiempo que llevábamos juntos aquí, las reflexiones que repetidas hoy nos ruborizan por sentirlas ingenuas, copiadas de un gesto ajeno. Comenzó como un sentimiento compartido que fue invadiendo la relación, una forma de hastío que por ser aceptada por ambos nos unía, agarrándonos el uno del otro. Siempre pensaste en irte, y por creer en mis historias de infancia, relatadas con pasión al comienzo de la segunda mitad de la noche, insistías en que el sitio debía ser la ciudad de la cual yo venía. Me cansé hasta la burla de volverte a decir aquellos versos del griego. Dijiste, iré a otra tierra, iré a otro mar, buscaré una ciudad mejor que esta. Son un fracaso todos mis esfuerzos y está mi corazón sin vida. Pero resultabas de mal humor, enfurruñada, gritándome que yo aún no conocía la poesía del porvenir. No sé en qué momento entendí que tú tenías la verdad. Tampoco qué elementos fueron conspirando para esa conclusión. Ahora, con los ojos cerrados, escuchando de pronto el radio que has encendido, sé con exactitud cuándo te hablé de Víctor, el compañero de estudios que se la pasaba escuchando canciones de los Beatles y que leía a Sábato y a Durrell. Sé la noche en que te busqué despalabrado y a lo mejor también triste para contarte que se había matado. Te decía lenta y minuciosamente cómo se volvió a la ciudad que tú querías y no conocías. Te decía cómo compró su galón de gasolina y lo llevó hasta esas ruinas a las cuales hemos ido 1000 y 1000 veces, y se roció con ella, y se acercó un fósforo hasta que los gritos fueron ceniza. Sé con exactitud lo que sucedía esa noche en que te buscaba para no hallarte. Sé el silencio. No sé la aventura de Víctor. En esos días llegó la carta del periódico aceptándome de redactor y estuviste alegre cuando yo te dije que al diablo la universidad y que te vinieras conmigo. Ese amanecer húmedo. Sentía del otro lado de los ojos la claridad y el aire impregnado de salitre. Caía en la tentación inútil de conjeturar si de pronto me había equivocado,
Si tú, por tu lado, te habías equivocado, si la ilusión de la compañía, la negación de la soledad, nos abandonaba como un deterioro irreparable. Volví a pensar cómo me hacía ilusión cuando fui a la universidad a terminar la licenciatura en Historia y venir aquí a enseñar a la escuela. Pero entiendo que no fue mentirosa la decisión, que era lo único dentro de ese margen borroneado y estrecho que pensábamos la libertad de elegir la libertad. Y de improviso una trampa, una concesión innecesaria. Yo abandonaba la licenciatura y todo ese grupo experimental de teatro en el que trabajabas con una decisión ejemplar e indiscutible. Allí te vi. Tenías el rostro cubierto de polvos de arroz y en una escena dramática entrabas a un galpón de presos para torturarlos. Llevabas unos dientes de cáscara de yuca, más grandes y fieros que tus ojos, que al recitar el parlamento se cayeron. Nadie dijo nada y las luces se apagaron. No pude aguantar la risa que se me vino como una tos sin control y desarreglada. Al final estaba lloviendo y mientras escampaba me tomé un café y tú viniste a hablar de la obra y nos descubrimos. Tú, la de los dientes flojos, yo el de la risa. Y la risa, otra vez al buscar el sentido de esa reiteración literaria que consiste en que si uno se conoce mientras llueve, termina enamorándose. Entonces te decía que cómo harían los que se enamoraban de su mujer en los almacenes de telas y en los mercados y en los buses. Y así nos vinimos a este barrio, seguros de haber hallado ese oculto mecanismo por el que la realización del destino de cada uno transforma el destino de los demás. Amanecer húmedo. En el radio repetían la noticia. Lo habían encontrado. Tu rostro se acercó a mi espalda y estaban tus labios como una ola pequeña envolviéndome. Otra vez ese empezar, la imagen de dos, cogidos de la mano inventando el mundo y que siempre se rompen el corazón. No le habíamos contado a nadie la decisión y al llegar parecíamos un par de extranjeros estrenando tierra. Yo adhería a tu alegría y quería encontrar en todo signos ocultos de la buena fortuna, de esa fortuna que cuando abandona al afecto lo vuelve una repetición usada y triste y sucia. El trabajo en el periódico, a pesar de lo rudimentario, era grato, y de vez en vez una crónica aceptable, como aquella de la muerte del mecánico en la calle que está detrás de la Accesoria, o el reportaje con los guerrilleros que se tomaron a San Pablo, o la entrevista con una de las reinas populares. Y mantener la columna de comentarios de libros y la página semanal sobre artes, cuando lo permitía el espacio. Al poco tiempo de vivir en este cuarto conocíamos a casi todo el barrio, seguramente por la dueña de la Accesoria que hablaba de nosotros en la tienda y te pedía me dijeses que publicara algo sobre las calles sin pavimentar y la falta de alumbrado. En esa época gozábamos lo que aceptábamos como una manera radical de vivir y una alegría permanente estaba en todo, aún en lo más arduo que en esos días era dado por tu militancia, la que yo respetaba y de la cual era mejor no hablar para no sentirse abrumado por la distancia existente entre los resultados del trabajo y lo absoluto de la propuesta que compartíamos. Los domingos... Mierda. Te veo y me veo, perdidos en la transparencia de un aire lejano, como si una nostalgia inexplicable, saliendo de dentro, se burlase de mis ojos cerrados y me hiciera sentir en este amanecer que nada vuelve, que ningún gesto se fija. Los domingos la pasábamos en el mar hasta la noche, que el agua comenzaba a enfriarse, en la playa en forma de arco, debajo de los árboles de manzanillo con su aroma espeso, y nos untábamos el cuerpo con aceite de coco. Amanecer rememorando. En el radio dicen que lo encontraron en una enorme bolsa de plástico transparente y con el mismo pijama que tenía en las fotos. Alcanzo a pensar si este aire húmedo y salado me está ahogando y recorro sin desespero, con una dirección y velocidad que no logro determinar, lo que entiendo del tiempo del amor.
el tiempo para el cual nunca tuvimos una previsión distinta a enriquecerlo. Sé el color azul pálido de las paredes del cuarto, aplicado con escoba, cuyas huellas no han desaparecido, las manchas de las goteras en el cielo raso de cartón, los afiches que pusiste. En la pared que da contra el lado de las almohadas de la cama, uno de Guevara. En la pared que está al lado de tu sueño, uno de la película de Alberto Duque, un hombre vestido de blanco con un bastón blanco al aire y sombrero blanco sin rostro. Detrás de la ventana que da al patio, el mar y el ave y el cielo y la nube de Magritte. Sin preguntarlo, aceptaba que son los motivos de cada quien, y que uno, desde su orilla, los compartía sin saber nunca cuándo dejaban de ser tuyos para ser nuestros, ni si ocurría, como tampoco si en ello consistía el hallazgo de esa huidiza y última armonía que mete a un ser en el otro para siempre. Lo acepté sin dudas en esos meses que viajabas con frecuencia a Medellín y Bucaramanga y me dejabas indicaciones con direcciones indirectas para encontrarte. Al llegar del periódico, después de comer en el restaurante de los chinos un invariable arroz oriental y sentarme en los escaños del parque que tiene la estatua de Simón Bolívar a 2 cuadras del periódico, para dejar que pasara la comida, fumarme un cigarrillo, escuchar el ruido del agua de la fuente y pensar en los relatos que quería escribir, y sentado en la mesa que está contra la ventana, dejando de mirar la oscuridad del patio, volvía el rostro hacia el azul de Magritte y recordaba que no habíamos hablado mucho de Magritte, que yo me alegré el mediodía que encontré el afiche y conjeturaba sobre esa manera, no sé si lateral, pero tal vez muy fresca, muy tuya, de adherirte a lo que yo soñaba en mi mundo, mi bajar subiendo. Curiosamente ese afiche no me recordaba, sino que te recordaba, y pensaba cartas que cuando decidí escribírtelas ya venías de vuelta. Ahora que no quiero abrir los ojos, sé que estarán allí hasta que se borren como las hojas dentro de los libros, hasta esa transparencia quebradiza que los libera de cualquier recuerdo, de cualquier referencia distinta a hacer un acercamiento a un cuadro colgado en Bélgica, a un film de un novelista que cuenta películas, a un rostro de poeta que renovó la ilusión. Ese amanecer húmedo, mantener los ojos cerrados, abiertos, a una visión que se obstina en reconstruir, en apuntar los momentos de una historia que corre al olvido o a los papeles que escribiré después que entienda que la clave de toda alegría estaba en inventar e inventarnos, sin concesiones, que comenzamos a desaparecer cuando la invención cede y queda la tristeza de no haberte fundado, de no haberme transformado y al revés. Siento cómo te deslizas después de dejar la humedad tibia de tu aliento contra mi cuello hasta levantarte, y te imagino caminando desnuda hacia el escaparate, donde observas la ropa que vas a ponerte y no me preguntas qué me pongo hoy. Pienso que no hay nada que agregar ahora, y que sería una vuelta inútil decirnos el sinsentido de las palabras que nadie entiende, perdonarnos la ofensa que no existe, conceder a una esperanza que sabemos ya no será tuya, ya no será mía. En la radio anuncian que el entierro será mañana y que asistirán representantes del gobierno y de los sindicatos. Te has sentado al borde de la cama para ponerte las sandalias de fique. Tendrás la camisa de cuadros naranja abierta a la altura de los pechos y una pañoleta grande al cuello de seda china. Prefiero sentir que no hay dudas en tus movimientos, que no hay resentimiento en la decisión y que sencillamente es así, y eso nos distancia o nos muestra que la distancia estaba y es insalvable. No sé si es una obscena forma del consuelo, pero creo que el tiempo que compartimos nos permitió existir buscándonos sin trampas. Y sé que voy a escribir, venciendo el temor de que la literatura sea una situación. Escribir de este barrio plateado de luna que tiene cantantes y mecánicos y a donde llegaron 2 seres que querían pintar de rosado el cielo y después
se jodieron. La humedad se va disolviendo en la transparencia del día. Escucho el rozar de la puerta contra el piso, tus pasos en el zaguán. Espero en vano el ruido de la puerta de la calle. Me doy vuelta en la cama y aún está tu calor en la sábana. Abro los ojos y la claridad se ha regado por el cuarto. Siento cansancio y ningunas ganas de ir al periódico. Tal vez tengo todos los hilos para el reportaje del año. La mujer misteriosa que engaña al secuestrado, su vida desde que era cargador de bultos en el muelle. Pero no me importa que lo haga Olaziregi, un periodista nuevo que vino de Barranquilla. Hay algo que no te dije, por pudor tal vez, y es que yo no entiendo una militancia que no sirve para que la gente se encuentre, y mejor que no nos dijimos lo de la violencia. Yo tengo la ilusión de que hay que alegrarse y joderse juntos, y que así empieza lo colectivo. Pero escribo para que estés como Araceli, primera en todas las paredes de este barrio. Al levantarme, descubro que en la nube que está dentro del ala, que está en el ave, que está encima del mar, que está dentro del cuadro, dejaste escrito: te quiero mucho. No puedo evitarlo, y es cursi, pero con mi lápiz verde le pinto alrededor un corazón.